Bueno, mi estimado Alberto, ahora sí lo saludo oficialmente para el canal del Trader Roto. Esta fue una iniciativa que tuvimos desde más o menos enero, antes de la pandemia. Siempre le cuento a mis invitados que la idea de todo esto es como desmitificar todo ese ambiente que hay alrededor del trading online y de esa falsa promesa que a veces nos hacen de que vamos a hacernos ricos de la noche a la mañana y de que el trading es fácil y es simplemente pichar un botón en un celular y comprar y vender acciones o comprar y vender divisas o lo que se le ocurra. Entonces, es como aportar un poquito, un granito de arena a la educación financiera. Y pues queremos tenerlo a usted porque es un gran exponente de la economía, de análisis financiero en Latinoamérica y en Colombia. Y dar las gracias por estar aquí con nosotros y por darnos este ratico de charlar coloquialmente para todas esas personas que están interesadas en el mundo de la inversión. Gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, Daniel, hombre, muchas gracias por la invitación, por haberme buscado. Para mí es un honor estar con usted, muy agradecido. Y sabe que me encanta lo que usted está haciendo, porque le cuento una cosa antes de que comencemos. Claro. Una de las cosas que más defendí yo cuando el presidente Duque me invitó a ser parte de la Comisión para los Mercados de Valores fue exactamente eso que usted está haciendo, la necesidad de que haya una educación mucho más fuerte dentro de Colombia para que la gente entienda de finanzas, porque es que la gente dice eso, la economía, las finanzas, eso no tiene nada que ver conmigo, pero la economía es la base de todo, Daniel. Es que si la gente no entiende economía y no sabe cómo manejar su dinero y no entiende cómo ahorrar, etcétera, no vamos a salir del subdesarrollo nunca. Y los países que han salido del subdesarrollo, todos sin excepción, tienen un nivel mucho más alto de educación financiera donde las personas entienden al menos cómo funciona y por qué razón hay que ahorrar y por qué razón hay que invertir y cómo funciona un banco y cómo funciona una comisionista. Son cosas que deberíamos enseñarle a los niños desde que tienen 4 o 5 años, hombre. Exactamente. Mi mamá siempre me dijo, no, mijito, estas vainas de las finanzas, para mí esto yo solamente sé que es un CDT, no sé nada más y no quiero saber tampoco. Y eso es lo que hay que quitar de la mente de las personas porque sí hay que saber de esto, hay que saber entenderlo para que usted de mañana pueda tener una mejor referencia de lo que es el mundo económico, es verdad. Pero bueno, exactamente. Gracias Alberto por estar aquí, le agradezco muchísimo, para mí es un placer hablar con usted. Y bueno, arranco esto con 2 preguntas medio jocosas para que usted me responda tipo ¿quién quiere ser millonario? Antes de entrar en materia. Le voy a poner música y todo así de quién quiere ser millonario. Entonces, primera pregunta, dice, responda usted con cuál de las siguientes opciones o cuál le parece correcta. A, las bolsas americanas se volvieron locas. B, las bolsas americanas, europeas y asiáticas se volvieron locas con un baño de esteroides. C, A y B son correctas. D, nadie se volvió loco, usted no sabe nada de bolsa, venga, le explico. D. Muy bien, muy bien. Ahora sí explíqueme, cuénteme. Vea, hay una cosa y le cuento una anécdota personal, Daniel. Ajá. Yo aprendí a respetar los mercados cuando tenía, espérese, le digo más o menos cuando fue eso, es 2008, estamos en 2020, es hace 12 años, o sea, tenía 34 años. Ok. 34 años tenía yo. Y yo estaba a punto de hacer una entrevista en CNN Internacional sobre finanzas a las 9 de la mañana, esto era un viernes. Y estaba yo en mi oficina en Nueva York, en 383 Madison Avenue, ahí al lado de la estación central de Grand Central. Y recibí una llamada de la abogada del banco y me dice, Alberto, no vas a salir en televisión. Y le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Y me dice, pues porque viene un anuncio muy importante. Okay. 10 minutos después, Daniel, sale en Bloomberg y en Reuters, así en rojito, eso que sale como Breaking News. Sí. JP Morgan y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, le dan una línea de crédito por $30,000 millones a Bear Stearns, que era el banco en el que trabajaba yo. Entonces llegó ese anuncio y yo pues cuando vi eso dije, wow. Ok, entonces su esposa, le llamó a su esposa y le dijo, hombre, esta vaina... mi esposa y le dije, esta vaina está grave, pero tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y dijo, ¿cuál quieres primero? La buena. Le dije, la buena es que llego temprano. La mala es que pues desafortunadamente vamos a ver qué hacer porque no va a haber ni para pagar la hipoteca ni para pagar el colegio del niño. En fin, temas obviamente muy complicados. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque es que eso es marzo 2008, más o menos, si no estoy mal, marzo 17 del 2008.
en agosto de 15 del 2007 pasó algo que es muy técnico, Daniel, pero hay que decirlo. Es que la curva de rendimientos de Estados Unidos se invirtió. ¿Qué quiere decir eso para las personas que están viendo esta cuestión? Que el bono de 10 años de Estados Unidos, el bono de deuda del gobierno, o sea, el TES de 10 años, comenzó a rendir menos que lo que rendía el TES a 2 años. Exactamente. O sea, el bono de 10 años versus el bono de 10 años, normalmente es normal que el bono de 10 años pague más porque hay más riesgo en el tiempo que el de 2 años, pero en esa situación se volteó. Eso es agosto del 2007. Y yo ese día estaba en México, cuando sucedió eso, yo estaba dando una conferencia en México y dije, la curva de rendimiento se invirtió, pero esta va a ser la primera vez en la historia del universo que no vamos a tener una recesión en Estados Unidos a pesar de que se invirtió la curva de rendimientos, porque la Reserva Federal nos dice que en todas las situaciones, absolutamente todas, sin excepción, Daniel, cuando se invierte la curva de rendimientos, de 6 a 9 meses después comienza una recesión. Entonces, yo no quise creerlo, porque me creía muy inteligente y más inteligente que la Providencia, más inteligente que la Fed, etc. Y dije, no, porque esto está muy bien, el país no va a caer en una recesión. Y vea, pum. Entonces, un baño de humildad espectacular. Entonces, yo aprendí a respetar a los mercados ese día. Porque el mercado me dijo con 9 meses de anticipación, Bernal, usted va a perder el trabajo, y yo no quise poner atención. Entonces, cuando yo veo los mercados y yo veo mucha gente diciendo, esto es una burbuja, esto no puede ser, tal, dice, hombre, hay piano, vamos a mirar los argumentos y vamos a mirar qué es lo que nos puede estar diciendo el mercado en este momento. Entonces, para mí, el trabajo del inversionista inteligente, que respeta sus limitaciones, porque nadie puede ver el futuro. O sea, el trabajo nuestro obligatoriamente es analizar lo que nos dicen los mercados y no tratar de juzgar lo que dicen los mercados. Ahí es donde está el error. Es verdad. Además dicen que la opinión sobre un mercado es simplemente una opinión hasta que el mercado la confirma. Es decir, cuando el mercado confirma su opinión, se vuelve una estrategia. Antes es solamente una opinión y uno siempre está oyendo opiniones de un sinnúmero de expertos. Hay que esperar si es en realidad o no es en realidad. Pero bueno, me gusta la respuesta porque siento que sí va por ahí. Y además, aprovecho para preguntarle, hace unos pocos meses, 6 meses, pasó lo mismo, ¿no? Se invirtió la curva. Sí, no sabíamos el catalizador, es decir, no sabíamos nadie que el catalizador sería un virus, pero finalmente nos llevó o nos va a llevar a una recesión importante global. Esta vez es global. Bueno, ya estamos en una recesión global. Ya estamos. Muy bien. Y efectivamente la curva se invirtió. La curva se invirtió en agosto del año pasado. Sí, en agosto, exactamente. Eso le iba a decir. Yo creía que ha sido septiembre, pero fue en agosto. Muy bien. Me encanta la respuesta. Siguiente pregunta, mi querido Alberto. Entonces, ahora sí quiero que me hable un poquito de usted antes de preguntarle otras cosas más técnicas. Y usted, aparte ya de tener que raquetear insultos en Twitter permanentemente, que le toca hacerlo a diario, ¿cómo es un día de Alberto en XP Securities? O sea, ¿cómo es su día? ¿A qué se dedica? Me imagino que usted no está sentado en una pantalla de trading ni nada, pero usted está sentado todos los días viendo mercados. Pero ¿cuál es su rutina? ¿Cómo lo hace? ¿A quién le cree? ¿Qué le dice usted a sus traders, a la gente que está sentada tomando posición? ¿Cómo es su día? Pues hombre, vea, yo creo que hay que hacer una clarificación, hay que calificar la respuesta, déjeme decirle eso. Hay que hacer una respuesta antes marzo 2020, después marzo 2020, porque sí hay un cambio fundamental desde el punto de vista. Antes de marzo 2020, que yo creo que eventualmente vamos a volver a eso. ¿Cómo era un día de Alberto Bernal? Normalmente yo me levanto a más o menos las 6:30 de la mañana. Sí. Lo primero que hago, y eso es algo que siempre las personas que me quieren mucho siempre me han criticado mucho, yo agarro el celular y lo primero que hago es meterme a Bloomberg. ¿Por qué? Hombre, porque es lo que hay. O sea, sí, yo hago lo mismo. Vea, una vez yo estuve muy enfermo hace 5 años, yo casi me voy para otro lado hace 5 años en un accidente que tuve, no un accidente, sino me dio una bacteria muy complicada en Nueva York. Es más, yo estaba dando una entrevista de televisión en el New York Stock Exchange y yo colapsé ahí y me dio una cosa que se llama meningococcemia, una enfermedad bastante complicada. Wow, no sabía eso. Estuve básicamente, no en coma inducido, pero sí dormido como 10 días en cuidados intensivos, intubado y toda la cuestión.
Pero cuando ya logré salir de esa, porque mi Dios es muy grande y decidió mantenerme en este mundo, lo primero que me preguntó un gran amigo de Nueva York es, hombre, ¿qué quiere hacer? Y le dije, hombre, pues, si me consigue un Bloomberg. Y efectivamente, uno dice, no, hombre, no, venga, le consigo algo diferente, un juguito, un helado, hermano, no, yo quiero un Bloomberg. ¿No? Necesito saber cómo se el mercado hoy, necesito saber. Entonces yo necesito, para mí es una pasión saber qué es lo que está pasando en el mundo a todas horas, en cada instante. Yo hago mucho ejercicio, entonces trato de hacer por lo menos 3 o 4 veces a la semana mucho ejercicio. Con la pandemia eso sí me ha ayudado muchísimo, porque el horario, pues como está uno en la casa gran parte del tiempo, se puede organizar mucho. Entonces me encanta el ciclismo, cojo mi bicicleta y me hago mis 40, 50 kilómetros y vengo y sigo mirando Bloomberg, etc. Pero gran parte del trabajo de Alberto Bernal es leer y escribir. Porque yo leo, lo que leo, pienso, lo escribo, produzco documentos, los envío, y esos documentos generan digamos, unas peticiones de nuestros clientes de decir, oiga, me gustó esto que dijo Bernal acá, quiero hablar con él esto. Entonces viene una teleconferencia o una videoconferencia o una conferencia o un viaje o un almuerzo o una comida, lo que sea. Y ahí es donde comienza la parte social de mi trabajo, que es que yo me la paso en el teléfono, o me la paso en Zoom, o me la paso dando conferencias. Yo el año pasado, Daniel, di 52 conferencias en el mundo. Wow, 52 es un montón. Todas partes, Dan. A mí me gusta muchísimo hablar en público. Es una de las cosas que me gusta hacer. Mi hermano, qué bueno. Hombre, me ha faltado. Y este año, pues como no se puede viajar, entonces hemos hecho muchos Zooms. Y le cuento que esta vaina es muy eficiente, es impresionante. Pero espera, ¿a qué horas mete Twitter en la ecuación? Cuénteme, porque es que Twitter es importante y para todos los que trabajamos en esto. Claro. Mire, lo que pasa es que mucha gente dice, este señor, ¿qué hace? Porque es que Twitter es una gran fuente de información. Súper fuente, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, cuando en el banco me bloquearon Twitter, porque los bancos, por cuestión de compliance de los abogados, en algunos casos decidieron cerrar el acceso de Twitter a las personas. Yo fui a donde el jefe de abogado del banco y le dije, no, hermano, o sea, me da pena con usted, pero no sé, XP tiene 3.500 empleados, no me importa que yo sea el único que tiene acceso a Twitter, pues usted no puede quitar su Twitter. Y se hizo el due diligence, como dicen acá, y se logró sacar eso porque yo necesito ver Twitter, porque en Twitter, o sea, Trump habla, cuentas como Zero Hedge, que es muy importante, son cosas que uno tiene que seguir, y colegas nuestros, Daniel, que todo el tiempo ponen cosas, y uno tiene que saber eso. Y además tiene CNN, FX, Fox, The Economist, el Financial Times, el Wall Street Journal, todas esas cosas, y es un sistema muy, digamos, eficiente para que usted reciba las informaciones rápidamente. Es muy rápido. Entonces yo gasto mucho tiempo en Twitter peleando, sí, pero mientras yo peleo, leo. Claro, no, total, es natural. Entonces es bastante interesante eso. Muy bien, pues me encanta ese día, me encanta. Me imagino que usted alguna vez sí fue trader en su momento o alguna vez estuvo sentado al frente de una pantalla tomando operaciones. No sé si en la época de Bear Stearns usted estuvo sentado al frente de una pantalla y lo hizo directamente. Yo sé que hoy en día no lo hace, pero si alguna vez lo hizo, quería preguntarle cómo manejaba. En el Banco de Bogotá, sí. En el Banco de Bogotá, en mi dinero. Ok, quería preguntarle algo que es muy importante para la gente que está dedicada a esto. Y es que en la toma de decisiones, sobre todo en el mercado financiero, hay algo que para mí es muy importante y es el control emocional. Es como de las cosas más importantes. ¿Qué consejo le da usted hoy en día a alguien que está empezando en esto para entender y saber cómo controlarse emocionalmente a la hora de tomar decisiones financieras que son tan complicadas, sobre todo a la hora de comprar o vender cualquier cosa? Claro, mire, Daniel, hay una cosa que yo sí creo que es muy importante decirlo. Hay dos clases de agentes en el mercado: el trader y el inversionista. Exactamente. Son dos cosas completamente diferentes. Y las dos tienen una necesidad de personalidad totalmente diferente. Y eso es muy importante. Mire, yo hice trading, me gustaba, pero yo no era buen trader, Daniel. No lo era. Y afortunadamente tuve la humildad para entenderlo y supe que no era lo mío. Entonces, después de 2 años de hacer eso,
busqué mi maestría en Alemania, donde hice economía internacional, y pues ya ahí me dediqué 100% al research. Para mí el research es mucho más parecido a la inversión que al trading. Totalmente de acuerdo. Pero le voy a contar para mí qué facetas tiene el mejor trader que conozco yo. Para mí el mejor trader que conozco yo es un tipo que se llama Adam Groothuis. Adam Groothuis es el director de la mesa, era el director de la mesa de dinero en el banco que me contrató a mí en Nueva York en el 2004, que se llamaba Bear Stearns, el que se quebró, que se quebró en el 2008. Adam, yo lo conocí en el 2004. Okay. Yo llegué en enero del 2004, si no estoy mal. Llegué yo con el jovencito, mucho más jovencito, más flaquito, más pelo, etc. Y me llevó mi jefe de research a donde Adam y me dijo, y le dijo a Adam, Adam, mira, en inglés, este es el muchacho nuevo del que te dije que va a ser Colombia, Venezuela y Argentina. Y el tipo se voltea y me dice, bienvenido. Y me dice, acto seguido, me dice, ¿cómo te llamas tú? Alberto. Dice, ¿y al apellido? Bernal. Dice, ok, yo no utilizo nombres, yo solo utilizo apellidos. Okay, de ahora en adelante, Bernal. Tú eres Bernal para todo el mundo. Ok, listo, está bien. Perfecto. Me dijo lo siguiente, me dijo en inglés, Bernal, don't waste my time. Así me dijo. Me dijo, Bernal, no me haga perder el tiempo. Y me dijo, para mí, cuando me tenga que decir algo, quiero que me lo diga en 10 segundos. No quiero ni prosa ni nada, sino Colombia esto, Venezuela esto, Chile esto, tum, ya. Muy bien. Adam y yo somos íntimos amigos. Un tipo muy duro, muy carismático, cero amable en su relación, pero esa persona que yo le digo, para mí el mejor trader tenía una ventaja que no tienen muchas personas, que es la siguiente. Ese muchacho trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 4:30. No se quedaba más tarde a las 4:30 nunca, y era el jefe de la mesa de dinero. Y a las 4:30 se levantaba, cogía su maletín, se iba al gimnasio y después iba a su casa a ver a su familia y a sus hijos. Él dejaba el trabajo a las 4:30 y apenas salía del banco, se le olvidaba absolutamente todo. Por lo tanto, él tenía la capacidad de aguantar un estrés brutal de 6, 7 de la mañana a 4:30, pero a las 4:30 cuando salía, él era una persona que tenía la capacidad de dejar su trabajo en la oficina. Y por lo tanto, apenas salía, recargaba fuerzas. Entonces, una persona que sea buen trader tiene que tener la capacidad de olvidarse de su posición, de su apuesta, una vez se acabe el día. Exacto. Porque, Daniel, si usted se va y sigue pensando, hombre, debería haber vendido, debería haber comprado, se va a volver loco. Y eso es un tema que lo destruye a uno emocionalmente si uno no tiene la capacidad de dejar el trading en la oficina una vez se acaba el día de trading. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me pasó muchos años, le cuento que me pasó hace muchos años también, en que no encontraba cómo ser consistente en este negocio y me di cuenta que ese control emocional era básico para tener consistencia. Y digamos que hoy en día lo he logrado de manera muy regular. Pero bueno, me encanta la anécdota para tenerla ahí. Ahora sí entremos en materia y le voy a preguntar un par de cosas para que usted me cuente y me dé su opinión. A mí me encanta el trading y soy amante de la liquidez, sobre todo como de la infinidad de opciones que nos da un mercado como el americano, ¿no? O los mercados desarrollados para invertir en una cantidad de instrumentos. Pero esta semana en particular hay algo que no me cuadró mucho. Quiero que usted me dé su opinión. Y como que me molesta. Estamos parados en la crisis, digamos que en el del sector real más importante en los últimos 100 años, tal vez podríamos decirlo. Y esta semana vi cómo los grandes bancos de Wall Street reportaron pues unas ganancias impresionantes, obviamente impulsadas por sus mesas de trading, no por su negocio convencional, sino sus mesas de trading. Y entonces digo, algo no me cuadra en saber que todo ese trading pues fue hecho con una cantidad de estímulo por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, déme su opinión porque uno como que no le cuadra. Cuando uno tiene un negocio en el sector real y está jodido, sin plata, sin clientes, ¿no? Fregado, sin saber cuándo se va a recuperar y de pronto uno se da cuenta que los 5 más grandes entonces pues se llenaron de plata este trimestre a punta de trading. No estoy diciendo que sea una cosa mala, pero como que uno que no le cuadra, ¿no? Entonces, sí. Déme su opinión al respecto y cuénteme por qué, qué pasó ahí.
Pues mire, lo que pasa, Daniel, es que las mesas de dinero, eh, la misión de una mesa de dinero es darle a usted, inversionista, la posibilidad de entrar o salir de una posición. Exacto. Y eso es un trabajo muy digno como ser médico o ser jugador de fútbol o ser torero o lo que sea. Es una ocupación humana. Ujú. Y esas transacciones, cuando hay mucha volatilidad, normalmente como se mueven tanto los precios, en la mayoría de los casos el intermediario, que es el banco, Ujú. genera una utilidad por encima de lo que generaría en un momento donde no hubiera utilidad. Ya. Entonces, lo que sucedió en el segundo trimestre de este año con la pandemia es algo que no vamos a volver a ver desde el punto de vista de las utilidades del trading. Entonces, por ejemplo, yo oigo, por ejemplo, mucho en Colombia, sobre todo, no tan, bueno, en Estados Unidos también, hay quizás no en otros países un poco más evolucionados y un poco menos populistas, pongámoslo en esos términos, donde no se cuestiona tanto esa utilidad porque la gente entiende dos cosas al respecto. La primera, que Goldman Sachs hubiera ganado todo ese dinero que Ujú. ganó, implica que las personas que trabajan en Goldman Sachs van a tener una estabilidad laboral importante, Importante, primera claro. cuestión. Segundo, que esas utilidades van a pagar muchos impuestos que son muy necesarios en este momento porque muchas empresas están paradas por una decisión del gobierno de parar la economía para controlar la pandemia. Entonces, esas utilidades excepcionales de los bancos ayudan pagando impuestos. Y tercero, ese trading, esa ganancia de trading no quiere decir que los bancos le estén quitando la oportunidad al resto de la economía de ganar dinero, Ok, porque la economía no es un ejercicio de suma cero. ok, Eso es falso. Hay ok. mucha gente que piensa que los bancos ganando mucho quiere decir que el resto de los negocios no ganan. Ujú. Ok. Eso es falso, eso no es cierto. Y por último, hay un tema que también me parece muy importante. Por ejemplo, a mí el otro día, Daniel, me invitaron de Francisco y Moure a la tele La tele, sí. y me pusieron y me dijeron, oiga, pues es que Alberto, usted es todo capitalista, etcétera, y defendiendo a los bancos, que los bancos pongan de su parte. Y ahí me parece que hay una falta de entendimiento muy importante de toda la sociedad a todo nivel, y esto es Estados Unidos, Europa, Colombia, Argentina, Chile, etcétera. La gente piensa que la plata es de los bancos. Ujú. La Sí, plata no ¿no? es de los bancos. O sea, la plata que utilizan los bancos para hacerle un préstamo a Daniel para un negocio Ujú. es la plata que depositó Alberto Bernal en ese banco. No es Exacto. la plata del banco, es la plata de Alberto Bernal. Entonces, si el banco dice o decide que puede hacer lo que le venga en gana con la plata de Alberto Bernal, porque Gustavo Petro o el maniático este del Gustavo Bolívar Sí, sí, decide que los bancos tienen que malgastar ese dinero porque a él le dio la gana, sí, sí, sí. pues Sí. entonces los bancos están dejando de cumplir con su labor social, que es intermediar recursos entre los ahorradores y la gente que tiene que invertir. Y Entonces cuidar la los recursos plata, del ahorrador, cuidar, exactamente. ¿ah? Tienen que cuidar el recurso del ahorrador, es súper importante. Claro, y Daniel, la única forma de cuidar el recurso de Alberto Bernal, que le mete el dinero al banco porque son sus ahorros, es que ese banco gane dinero. Exactamente, Porque si el banco pierde dinero, la estabilidad de los depósitos de Alberto Bernal no existe. verdad. Entonces, esto es algo que la gente no entiende, pero es un tema para mí es muy sencillo y yo sé que falta mucha pedagogía y por eso es que es tan importante que le enseñemos a los niños de Colombia todas estas cosas, porque la plata otra vez no es de los bancos y no No, es que los bancos sean malos, ni es que los bancos sean avaros, ni usureros, ni nada, no, no, no. Los bancos quieren ganar dinero porque tienen que ganar dinero para asegurarle la estabilidad del dinero de los depositantes. muy buena respuesta y me gusta mucho para que la gente entienda el por qué. Porque sí se ha recurrido mucho al ataque bancario desde que empezó la Claro. pandemia y no es, digamos que no es justo y es verdad, no es justo. Bueno, siguiente pregunta para que me cuente. Hablemos un poquito de Colombia y hablemos de lo que usted me contó al principio. Usted fue del panel de los expertos para dinamizar este mercado de capitales. Cuénteme en sus palabras cómo le fue con eso, porque es que desde antes de la pandemia ya la Bolsa de Valores de Colombia venía un poquito zombie, ¿no? Venía un poquito muerta, sin dinamismo, sin liquidez, con pocos actores, y obviamente llegó el COVID y pues la terminó de matar. O sea, digamos que es un catalizador importante.
Cuénteme cómo le fue en ese panel y en ese momento de discusión y cómo lo traslada a hoy en sus palabras y qué haría Alberto Bernal hoy con la Bolsa de Valores de Colombia. Pues mire, Daniel, para mí fue un gran honor porque créame que yo era el más brutico de todos los que estaban ahí. O sea, la calidad de gente que estuvo en esa comisión es impresionante. Rodrigo Galarza, Roberto Rigobón, el presidente, el profesor emeritus de MIT, es un tipo otro nivel. O sea, usted no imagina la inteligencia de ese man. Sí, no, me imagino. Ricardo de Bedut es uno de los mayores ejecutivos del Bank of America en Nueva York, es un genio en syndicated loans y en emisiones de bonos. Julio Torres es un emprendedor innato, un venture capitalist impresionante. O sea, mejor dicho, toda la gente que estaba ahí, Diego Jara, espectacular, o sea, un tipo extremadamente inteligente y con un conocimiento muy amplio sobre todo esto. Entonces, yo me sentí muy contento de haber estado en esa comisión y pues obviamente la participación del gobierno del presidente Duque también, con Luis Alberto en ese momento, el viceministro que participó activamente en eso, y pues toda la vocería que tuvimos y el acceso que tuvimos al ministro Alberto Carrasquilla también para esa situación, y con el presidente Duque obviamente, que pues valga decirlo, amigo personal mío, a quien aprecio mucho. Toda esa situación para mí fue una gran experiencia. ¿Qué creo que se logró? Se logró hacer un mapeo exacto de dónde estamos. Ok. Se logró hacer una hoja de ruta extremadamente lógica sobre qué hay que hacer. Ahora, Daniel, seamos sinceros, no somos los primeros que hemos visto esto. Sí, O sea, totalmente. hay mucha gente en el mercado que tiene mucha trayectoria, que han dicho estas cosas que nosotros dijimos en la comisión muchas veces. Ahora, el problema es el siguiente. Colombia no es una dictadura. Entonces, si Colombia fuera una dictadura a lo China, sí. Entonces, si Duque fuera un dictador, Duque hubiera recibido el documento que escribieron Rigobón con sus muchachos y hubieran implementado eso. Y yo le digo una cuestión, Daniel, hubiera sido un cambio fundamental pero del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón, en el funcionamiento del sector financiero y de la Bolsa de Valores de Colombia. Pero Colombia es una democracia. Entonces, cuando usted tiene una democracia, usted tiene que entender que va a tener que tener una persona lógica como Cristian Garcés, hablando con un tipo completamente ilógico que no sabe ni siquiera qué es 2 más 2, como Gustavo Bolívar. O como este señor David Racero, que es peor todavía. Entonces, pero es lo que hay, es el sistema que existe en el mundo. Como decía Churchill, la democracia ¿cómo es que decía? El peor sistema de todo. Bueno, es un pésimo sistema, pero es el mejor de todo el resto. Exactamente, pésimo. Entonces es lo que hay. Entonces, pues yo lo que creo y lo que quiero esperar es que muchas de esas recomendaciones que hicimos, porque son extremadamente lógicas desde el punto de vista de mejorar el bienestar social de Colombia, haya una responsabilidad política, no del gobierno, porque el gobierno la tiene toda, sino de la oposición y del legislativo, de discutir esas ideas. Porque si en el Congreso se discuten esas ideas, por lo menos el 50% deberían pasar. Con eso dinamizamos mucho los mercados de capitales en Colombia. Entonces, eso es lo que yo quiero pensar. Mire, hombre, Daniel, si no estuviéramos con la pandemia de golpe, yo creo que sí estábamos discutiendo esto en el Congreso. Seguramente, sí, tristemente la pandemia llegó para darnos un golpe a todos muy duro y como aplazar tantos proyectos interesantes que había para la región y para el mundo entero, pero estoy de acuerdo con usted, siento que la bolsa tiene que ponerse las pilas en ese sentido y tratar de que eso se discuta hacia adelante, es verdad, muy cierto. Y de ahí va mi siguiente pregunta. Hace un par de años usted dio una charla en la Contraloría, como en el 2018. Yo me vi el video hace un tiempito y me acuerdo mucho que usted puso un ejemplo de General Electric, la compañía que hace un tiempo fue la más grande del mundo. Usted pone el ejemplo y dice, hombre, mire, creo que lo dice textual, dice, y voy a poner el clip aquí cuando lo edite. Pero aquí la parte más importante desde el punto de vista nuestro para avanzar en educación, para avanzar en mejor gasto público, etc. En el 2001, las 5 empresas más grandes de Estados Unidos contrataban 3 millones de personas. En el 2016,
las 5 empresas más grandes del mundo contrataban 535.000 personas. ¿A qué voy con esto? Que cada vez hay menos necesidad de contratar muchísima gente para un conglomerado, para una industria, y o nosotros entendemos eso ya y nos preparamos para eso, o vamos a tener que esperarnos a que se nos venga una crisis y ahí sí mirar cómo diablos reaccionamos ante la nueva realidad. Nos va a llegar la siguiente crisis y no vamos a saber qué hacer. Hablando de cómo está estructurada hoy nuestra economía y en lo que está basada. Entonces mi pregunta es esa. Alberto, nos llegó la crisis y definitivamente, qué pena decirlo, nos llevó el putas. Sí, pues hombre, estamos en una situación muy complicada. Ahora, yo soy un optimista por naturaleza. Igual yo, sí. No me acuerdo cuál era el economista que decía eso, pero me encanta esa frase que dice que los economistas, hay dos clases de economistas, los optimistas y los pesimistas. Uh-huh. Los dos nos equivocamos todo el tiempo, pero los optimistas vivimos más contentos. Entonces, yo me considero soy un tipo optimista. Y creo que si Colombia logró sobrevivir, pues usted está muy jovencito, Daniel, yo soy mayor que usted, pero, hombre, 98 y 99 fueron unos años muy bravos para Colombia, muy bravos. Y ni hablar del 89, ni hablar de las bombas del DAS y el desgraciado ese del Escobar y todas esas cosas. Es una época muy complicada y el asesinato de Galán. O sea, si uno tiene esa historia que tuvimos nosotros tan complicada y ahí mal que bien vamos, somos un país con grado de inversión. Es cierto. Pues vea, Argentina, que no ha tenido esas situaciones tan complicadas, no logra como organizarse, y nosotros con una situación de seguridad mucho más complicada la hemos logrado. Entonces yo creo que nosotros nos parecemos un poquito más desde el punto de vista de la resiliencia de nuestro pueblo, se parece un poco más a Israel. Israel, okay. Y entonces creo que de alguna forma vamos a salir de esta. Ojalá yo pudiera ver el futuro y etcétera. Entonces, pero creo que sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Y me hizo acordar de la charla de la Contraloría. Hombre, Daniel, ojalá que cuando salgamos de esta cuestión y la forma como vamos a salir de esta cuestión es a través de mucha inversión del sector privado y mucho impulso del sector público en infraestructura, que es lo importante, no en gasto común, sino en infraestructura, que creo que va a generar más empleo y más multiplicador agregado dentro de la economía. Yo sí quiero soñar que cuando se tengan que comenzar a avanzar en todos esos proyectos, con ese famoso Marshall Plan que vendrá en algún momento, sí, y que se pueda, pues porque la gente ya esté más tranquila y no, pues no todo el mundo ande metido en un closet porque le da COVID, que esa situación conviva con una situación donde los sindicatos tomen la decisión de no sabotear completamente el país y donde los abogados leguleyos, que les encanta trancar obras por lo de la licencia previa y la ambiental y la joda esta y la otra, etcétera, tengan un poquitico de respeto con la gente que está teniendo hambre en Colombia y que permitan que esto avance. Ojalá, sí. Ojalá si eso llega a suceder, mire hombre, si logramos utilizar mejor todo ese recurso que hay, toda esa cantidad de regalías que hay paradas ahí para hacer todas las obras que necesita Colombia en alcantarillado, vías terciarias, etcétera, sin que salga esta manada de leguleyos a ver cómo diablos hacen para trancar todo, pues tenemos una situación mucho más positiva. Ojalá. Quiero soñar que eso pueda ser. Eso sí es cierto. Y ahí vuelvo al ejemplo que me pone usted de Israel, porque nos parecemos, pero entonces yo pienso en Israel y digo, pues veo en Israel una cantidad de compañías como dedicadas a la tecnología, a la biotecnología, ¿no? Y si usted mira, digamos, cómo está compuesta la BBC en sus principales activos, dice, pues bueno, ¿qué somos? Somos un montón de bancos, somos una petrolera grande, somos un par de cementeras, y no estoy diciendo que sean malas compañías, por el contrario, ahí estamos llenos de grandes compañías muy bien administradas, pero de alguna forma siento que son compañías de sectores del pasado, ¿no? O de un inmediato pasado. Entonces, sin esa vanguardia tecnológica que sí tiene Israel, por ejemplo,
¿estamos condenados al fracaso, Alberto? O sea, ¿estamos condenados a no salir adelante igual sin ese componente de innovación? Si tenemos una caída total de la innovación, sin duda. Ok. Pero yo no creo eso, hombre. Yo veo todos los días gente muy recursiva, joven. Yo veo gente muy joven que me produce demasiado mal genio, porque es ese típico empoderado que piensa que todo tiene que ser gratis. Sí, sí, y que el malo del paseo es Cardinal Lule y Sarmiento Angulo y que pues, los ricos, etcétera, entonces tienen que repartir todo. O sea, hay mucho millennial así, como esta niña, ¿cómo se llama? María Fernanda Carrascal, muy bonita, muy elocuente, pero pues claramente está en otra parte del mundo. Y esa clase de jovencito tenemos muchos. Es verdad. Pero también yo conozco mucho jovencito berraco, que tiene una visión a futuro y que quiere hacer cosas, que quiere emprender, que quiere avanzar, que quiere hacer país, que quiere hacer patria, que no le gusta que le regalen las cosas. Y eso sí yo creo que tiene mucho que ver con la educación que todos recibimos. O sea, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo creo que yo soy tan derechista desde el punto de vista económico, porque es que yo lo único que recibí en mi casa fue ejemplo de trabajar, trabajar y trabajar. Mi papá trabajaba todos los benditos días de 6 de la mañana a 9 de la noche. Yo me acuerdo de mi niñez con mi papá, siendo un tipo muy cariñoso, pero mi papá trabajaba y trabajaba. Mi papá no jugaba fútbol con nosotros un martes a las 2 de la tarde. No. El hombre estaba trabajando. Claro. Y el fin de semana yo lo acompañaba y lo esperaba en la sala de espera mientras él iba y veía a sus pacientes. El hombre trabajaba y trabajaba, porque eso fue lo que yo vi. Esa clase de ejemplo de trabajar, es lo que... Y yo creo que hay mucha gente en Colombia así. Hay mucho empoderado que dice, no, hay que quitarle todo a Sarmiento Angulo, pero es un corrupto, como pensar que, o sea, Sarmiento Angulo está donde está porque es un berraco. Exactamente. Ardila Lula está porque es un berraco. Todos los emprendedores de Colombia están donde están porque son unos berracos. Para emprender en Colombia hay que ser un berraco. Es así de sencillo. Y son las personas más importantes de la sociedad. Entonces yo sí creo que hay mucho jovencito que no habla mucho en Twitter, que sí está emprendiendo todos los días. Están trabajando, están haciendo... Todos los días están creando empresas, están creando empleo, están creando país. Exactamente, la gente que critica a los dueños de Rappi, por ejemplo, ¿no? Sí, un emprendimiento, o sea, lo que necesita usted para emprender hoy en día una compañía como Rappi, con todos sus errores, lo que pueda tener, pero pues es que es muy difícil. Vaya, hágalo usted, como le digo yo, vaya, móntelo usted y hágalo usted. Exactamente. Pues, vaya y pague salarios de 10 millones de pesos usted, vaya tranquilo. Vive con 800 personas, bueno, vaya, exactamente. Hágalo. Pues me encanta la lección para la gente que nos está oyendo, porque sí es lo que tenemos que oír. Esta última pregunta se la hago casi siempre a mis invitados y les pregunto por lo que he estado leyendo y investigando acerca de lo que nos pasa en el mundo de hoy. Y ayúdeme a descifrar esto. ¿El capitalismo puro y duro se acabó, Alberto, en el mundo entero? Es decir, la constante intervención de Estado o bancos centrales nos volvió un mundo estatista y entonces ese capitalismo puro se acabó, o sea, ¿se nos acabó eso o estoy mal? Yo quiero pensar que no, Daniel, pero me preocupa. Me preocupa lo que estoy viendo en el mundo con las tendencias nacionalistas, antiglobalistas. Para mí el proteccionismo, la gente que está a favor del proteccionismo no entiende, no entiende las razones detrás del comercio internacional, y cuando una persona no entiende las razones detrás del comercio internacional, realmente no entiende la economía. Yo estoy completamente convencido de que no puede haber un economista bien formado que sea proteccionista. Yo estoy completamente convencido de eso. ¿Por qué? Porque es que, hombre, si usted es un ensamblador de aires acondicionados en Barranquilla y le sale más barato comprar una parte de México o en Perú que comprarla en Bogotá, si usted obliga a ese emprendedor a comprar esa parte en Bogotá por simple nacionalismo, usted le está quitando la posibilidad a ese emprendedor de Barranquilla de hacer un producto que pueda competir mejor con el mundo, porque le está subiendo los costos de una forma artificial. Entonces, eso no funciona, hombre. Es como decirle, usted, el Real Madrid, usted solamente puede tener jugadores de España, porque vamos a ser nacionalistas. Pues bueno, está bien.
pero pues no hacemos nada. No hacemos un carajo, sí. Pues no tenemos, podemos tener los mejores de los mejores. O XP, mi empresa, entonces no, Brasil, como es una empresa brasilera, entonces tienen que echar a Bernal porque Bernal es colombiano. Colombiano, claro. No, o sea, hombre, yo soy un convencido de que la razón por la cual el mundo ha avanzado es porque los humanos, gracias a Dios, y pues desde la base del capitalismo moderno, se logró entender que la optimización de los recursos es lo más importante. Y la optimización de los recursos es totalmente análogo en tener el mejor recurso posible dentro de su organización para hacer un producto. Okay. Si mañana aparece un mejor economista que Alberto Bernal, que lo echen y que contraten al otro mejor. Punto. Claro, así es. Punto. Eso sí es nada que hacer. Si los Mercedes son mejores carros que los Chevrolet, pues la gente compra Mercedes. Si los Chevrolet son mejores carros que los Mercedes, pues la gente compra Chevrolet. Pero para mí lo más importante de la economía sí tiene que ser que haya una competencia constante. La competencia constante es lo mejor que le ha pasado al mundo. Es verdad, es muy cierto. Y eso genera todos los días crecimiento y mejoras y avance. Entonces, si concentramos en esa estupidez de pensar que cerrando las fronteras y no permitiendo comprar más productos de aquí o de allá, vamos a salir adelante, pues hombre, es que ya lo hemos tratado 1000 veces. Es muy cierto, es muy cierto. Es muy Y cierto. no funciona. Muy de acuerdo con usted, Alberto. Y aquí le hago esta pregunta. Háblele usted a un muchacho de 20, 25 años que está ahorita como cuadrando su criterio profesional y que de pronto está interesado en la economía o está interesado en las finanzas o está interesado en el mundo de la inversión. ¿Qué le diría Alberto Bernal a ese muchacho que está arrancando? ¿Qué debe leer? ¿A quién debe buscar? ¿Quién debe ser su mentor? ¿Por dónde empezar a crearse ese criterio financiero en el mundo complejo de hoy, que es un mundo bien interconectado y bien complejo? ¿Qué le diría Alberto Bernal a ese muchacho? Pues hombre, mire, yo creo que yo he tenido mucha suerte. Yo tuve mucha suerte porque yo pude estudiar en un colegio muy bueno, en el Colegio Andino. Pues mis papás no eran personas millonarias, pero vivíamos bien. No vivíamos, o sea, vivíamos bien, no éramos ricos. No hacía falta nada, sí. No hacía falta nada, había comida en la casa siempre y había plata para el colegio. Ambos tenían su Mazdita, etcétera. Clase media bien, sin problemas y mucho agradecimiento por eso. Entonces yo tuve mucha ventaja en eso. Y tuve pues el ejemplo muy positivo de ambos, que ambos trabajaron todo el tiempo a todas horas y muy juiciosos, y ese ejemplo lo tuve siempre. Qué bueno. Pero mire, yo lo que he aprendido desde que salí, me gradué, etcétera, y lo que me ha dado la experiencia, es que las personas que mejor les va en la vida son las personas que están dispuestas a tomar mucho riesgo. Ok. O sea, el emprendedor es una persona que está dispuesta a tomar riesgo. Y el emprendedor, en cierta forma, va en contra de la forma como me eduqué yo, que ya tengo más de 45 años. Claro. ¿Por qué? Y yo creo que usted se va a acordar de esto, Daniel. Conversación familiar, cualquier momento en Bogotá. La prima que está comenzando a salir con muchachos. Sí. Entonces, bueno, ¿y con quién está saliendo? Con Juan. ¿Y Juan qué va a estudiar? ¿Va a ser médico o va a ser abogado? ¿Sí o no? Médico o abogado. Médico o abogado. No hay nada que hacer. De golpe, decía economista, dice, no, es que él va a ser artista. No, ¿cómo le ocurre? Entonces no puede ser así. O quiere ser emprendedor, o quieres... No. Necesito que busques, las tías le decían, necesitamos que busque una persona con estabilidad. Pero lo que está mostrando el mundo moderno, y por eso les digo, mire, yo mañana tengo que moderar una charla con un señor que se llama Nassim Taleb. Okay. Y Nassim Taleb escribió este libro, se llama Antifragilidad, Antifragile. Se lo recomiendo a todos. Ahorita lo estaba repasando porque tengo la conversación con él mañana en el evento anual de XP. ¿Y qué dice ese libro en un capítulo? No me acuerdo cuál es, capítulo 5, 6, etc. Habla de la historia de dos hermanos. Uno es taxista, sí. El otro es trabajador que vende seguros en un banco. Okay. Entonces, para la tía que le está hablando a la sobrina sobre cuál de esos dos es mejor partido, le va a decir, hombre, obviamente, que el que vende los seguros. Claro. ¿Cierto?
Seguro. Pero lo que dice Taleb es lo siguiente: ¿cuál de las dos carreras es más peligrosa desde el punto de vista de ingresos? Y la respuesta es el vendedor de seguros. Porque usted comienza a trabajar de vendedor de seguros desde los 25 años, está a los 55 años, sigue vendiendo seguros, usted lo único que sabe hacer es vender seguros, el banco cierra la división de seguros, usted tiene 55 años, se quedó sin trabajo y se jodió. Exactamente. Porque no sabe hacer nada más. Sí. El taxista, ¿qué pasa? El taxista sabe a qué horas son las mejores carreras, en qué parte de la ciudad es mejor recoger, cuál es la mejor, en qué momento es mejor llegar al aeropuerto, en qué momento es mejor así, qué mejor es cambiar el carro, qué papá. Sabe una cantidad de cosas porque la volatilidad del trabajo del taxista es mucho mayor que la del trabajo del vendedor de seguros. Entonces, cuando un joven que me habla me dice, ¿usted quiere estabilidad? ¿Sabe qué? Le digo, no busque estabilidad, busque pasión. Es verdad. Busque algo que le genere pasión. Eso Busque algo que le produzca, lo que dice Taleb es, que le produzca una curva convexa, no cóncava, sino convexa, que es que la volatilidad de su trabajo le genere utilidad. Exactamente. Entonces pasa algo, por ejemplo ahorita, cierran los aeropuertos, entonces se utilizan más taxis, porque la gente igual tiene que ir a alguna parte. Es verdad. Entonces de golpe le está yendo mejor al taxista. Digamos que buscar esa clase de emprendimientos que vayan con el cambio tecnológico, que vayan con la volatilidad, con todas estas cuestiones, es lo mejor que puede hacer uno desde el punto de vista si estando joven. Por ejemplo, si yo pudiera escoger, si yo pudiera volver el tiempo. Si pudiera volver a escoger carrera, sí. Si yo pudiera volver a escoger carrera, mire, a mí me encanta hablar en público, entonces es algo que sí me hubiera encantado mantener. Pero yo sí pienso que quizás desde el punto de vista de la capacidad de generar utilidad por cada minuto trabajado, yo sí creo que hay unos sectores mucho más atractivos desde el punto de vista de utilidad que lo que yo hago desde el punto de vista de investigación. A mí me encanta lo que hago, entonces no me quejo. Pero digamos, si yo tuviera la capacidad de comenzar, por ejemplo, una empresa de fintech en este momento, lo haría. Me metería por ahí. Por ejemplo, imagínese ser usted el inventor de Venmo. Sí, sí. O de pagos online, o de toda esa cantidad de cosas que se inventan, o de buscar otras formas de disminuir los costos de transacción, todos esos emprendimientos que hay miles y miles y miles en el mundo, cosas que tengan que ver con cibermonedas y con todas estas cuestiones, con toda esta situación, digamos, del cambio tecnológico para mejorar el sistema y la eficiencia del sistema de pagos, que es bancos, mercados de capitales, etcétera. Pues yo creo que ese sería un camino mucho más interesante. Entonces, desde el punto de vista mío, si alguien me pregunta qué hacer, y digo, hombre, mantenga abierta todo su espectro, y lo más importante, no le dé miedo mandarse en un emprendimiento. Y lo más importante, si le falla el primer emprendimiento, trate otra vez. Exactamente. Y si le falla el segundo emprendimiento, trate otra vez. Y después otra vez. Sí. Es muy cierto, yo le digo a la gente eso porque gran parte de mi vida la ha pasado emprendiendo cosas, y si usted me pregunta a mí, el 90% han fallado. El 10% claro, me han funcionado y son de las que vivo hoy. Y no me he rendido, digamos que es como gran parte de la lección. Entonces me gusta su visión. Voy a finalizar para que no se haga más larga la entrevista, aunque me encantaría conversar con usted otra hora más. Le voy a poner una palabra y usted me contesta con otra palabra o con una frase corta, lo que primero se le venga a la mente. Entonces, primero, Donald Trump. ¿Es una palabra o una frase? ¿O qué puedo? Una frase corta. O una palabra. Trump. Donald Trump. Genio. Ok. Bitcoin. Futuro. Bien. Venezuela. La rebelión del Atlas. China. El autoritarismo es más eficiente para hacer obra pública. Muy bien. Dólar. ¿Qué piensa usted del dólar? Sigo pensando lo que me decía mi papá, mijito, uno nunca sabe qué puede pasar en este país. De acuerdo. Burbuja.
Oportunidad. Muy bien. Y por último, mi querido Alberto, Colombia. Mi patria. Muy bien. Buena No, respuesta. pero vea, Buena respuesta, Colombia, buena. Colombia es resiliencia, Sí, es resiliencia. verdad, resiliencia, es verdad. Sí, aquí aguantamos demasiado. Pero bueno, eso quería conversar con usted, hacerle un par de preguntas, que me contara de su experiencia, que me contara como, que me ayudara a hacerle entender a la gente que la educación financiera es importante y cómo muchos de los que nos gusta y nos apasiona el tema de la inversión y el trading, pues nos toca educarnos permanentemente para entender cómo funciona y para ser exitosos en eso. Y sobre todo en cualquier cosa, ¿no? En cualquier emprendimiento. Entonces quiero dar las gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este ratico de tiempo. Espero que no le haya quitado mucho tiempo. Y nada, apenas esté listo el episodio, se lo mando para que lo tuitee a sus seguidores, a sus amigos, ahí para que nos den palo y madre. Nada, le mando un abrazo muy grande, mucha suerte y gracias por aceptar la entrevista. Hombre, Daniel, a usted un placer y lo felicito por esto, por el No, emprendimiento y más muchas faltaba. gracias por tenerme en cuenta. Claro que sí, así será. Nos veremos en una próxima ocasión. Bueno, Saludos y mil gracias. Buena tarde. Chao, hasta chao. luego. Chao.